vamos a hablar, así como se llama nuestra charla de hoy, se llama Unas palabras sobre el mimo moderno. Entonces yo soy, como les dije, actriz del Teatro Libre, soy profesora de movimiento, trabajo en la Universidad Central en el área de movimiento, soy docente de séptimo y octavo semestres, casi ya a los finales de los estudiantes, de la carrera de los estudiantes. Hice una maestría también en movimiento al mismo tiempo, perdón, en la misma escuela que estuvo Alfonso, ya les contaré bien sobre Alfonso. Y bueno, pues estamos en esta charla sobre el teatro físico, el tema que nos gusta tanto. Alfonso Rivera es actor, director, pedagogo, graduado de la RESAD. La RESAD es la Real Academia Superior de Arte Dramático de España, ¿cierto, Alfonso? Exacto, sí, 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 en Madrid, sí. Eso. Y él es especializado en la técnica de Decroux, Etienne Decroux, Ujú, y en la pedagogía de Jacques Lecoq. ujú. Creo que este es como de todos los, bueno, no sé, te pregunto, es de todos los campos del teatro físico, es como en el que más navegas. Bueno, cuéntanos de ti primero, Alfonso, por favor. Sí, muy bien. Hola Alejandra, buenas tardes. Pues sí, efectivamente, como venimos ahí hablando en nuestras charlas sobre teatro físico, que sabemos que toca distintas ramas, dependiendo un poco de la tendencia que tenga esa compañía o ese creador. Y en concreto, para mí, digamos que ha sido un poco el campo de especialización durante todos estos años, el teatro En del gesto. la técnica de Cruz. Sí. Perdón, continúa, se Sí, me sí, pasó. sí, sí. Sí, sin duda, pues esto es un poco el teatro gestual en las vertientes más del mimo moderno, las que más me han tocado, ¿no? Entonces tiene que ver después de todo con el campo de la interpretación más que de la danza, en mi caso. Sí, sí, sí. Wow. Bueno, esto es súper interesante porque pues quería comenzar Ujú. con una pregunta como Sí, muy general para que nos contextualices. sí. ¿Qué es el mimo para ti? Bueno, pues fíjate, el mimo yo lo considero como, en algunas ocasiones lo han definido como el arte del silencio. Efectivamente es el arte del silencio porque la mayoría de los mimos trabajan, digamos, con su cuerpo sin necesidad de la palabra hablada. Pero por otra parte, para mí sería el gran arte de la transformación. Mimo viene un poco del concepto mímesis. Y cuando algo es mimético, bueno, digamos que el principio de la mímesis nos permite la identificación con distintos personajes o con materias o con elementos de la naturaleza. Entonces es el gran principio por el que el ser humano aprende cosas, ¿no? Desde los bebés a cuando ya somos un poco más chicos hasta como jóvenes no paramos de aprender y ese aprendizaje continuo se basa en la mímesis, en la observación y en la reproducción de acciones. Y de alguna forma el mimo, dentro de un ámbito artístico, lo que hace es mimar para comprender los principios esenciales. Entonces recuerdo ahora mismo la definición de mimo que da Jacques Lecoq cuando dice que efectivamente un mimo podría ser alguien que transpone, hace una transposición de la realidad a un entorno artístico, ya sea la pintura, ya sea la escultura, ya sea el arte del movimiento, el arte del gesto, el teatro. Por ejemplo, para Jacques Lecoq, Picasso es un mimo, porque después de todo lo que hace es una transposición. Cuando pinta un toro, lo que hace es esencializa en 3 trazos la fuerza y la respiración que tiene el toro. Entonces ahí lo que podemos hacer es un poco abrir el campo para comprender qué es el mimo, porque muchas veces existe esta visión un poco más limitada y restringida que es pues un artista de calle con la cara blanca y la camiseta a rayas y unos tirantes que no termina de ser un poco más que un cliché de lo que es el mimo, que es un arte con mayúscula que abarca muchos más campos. Ujú. Bueno, pues no contextualicé bien a las personas que nos están mirando en este momento. Eh, Todo esto, pues Alfonso lo plasma en su libro Teatro Físico, la revolución de las formas, ¿no?
Yo pues muy juiciosa lo vengo leyendo a partir de todas estas charlas que hemos tenido. Hemos tenido charlas sobre la máscara, sobre la contextualización de ese gran universo del teatro físico, sobre la danza teatro. Bueno, ahorita estamos sobre el mimo moderno. Eh, este capítulo del mimo moderno a mí me despertó muchas inquietudes, pues que yo, que alguna vez yo cuando estaba estudiando teatro, pues como que se despertaban, pero pues se habían quedado ahí. Y es esto de la diferencia entre el mimo y la pantomima. ¿Qué nos puedes tú decir sobre esto, Alfonso? Pues mira, es muy buena la pregunta porque en algunos casos estos dos términos han sido como intercambiados o a veces un poco confundidos. Ambos son géneros distintos, diferenciados, aunque se han intercambiado en muchas ocasiones. Todo depende de la época histórica, del país y del contexto en el que nos movamos. Por ejemplo, el mimo, tenemos que acudir un poco a los antiguos mimos griegos, a esa herencia greco-romana y a su evolución a lo largo de los siglos. En Grecia, por ejemplo, el mimo era una pieza que se intercalaba en los entreactos de las obras mayores, ¿no? Por ejemplo, de una tragedia. Y solían ser piezas breves, muchas veces mimadas e improvisadas, con una temática ligera, burlesca, que muchas veces ridiculizaba, se burlaba de los dioses o hacía gags en relación al adulterio, por ejemplo, eran temas un poco recurrentes para ellos, ¿no? Cuando el militar llega a casa y descubre que la mujer, pues el amante se tiene que esconder, etcétera, etcétera, es un poco las tramas de enredo que montaban en ese tipo de piezas. Luego todo esto evoluciona con las farsas atelanas ya en Italia, lo que era la península itálica. En el Renacimiento todo esto evoluciona con la comedia del arte, por lo tanto tiene mucha herencia del mimo. Y bueno, el origen de la pantomima en concreto pues es del 240 a.C., con un actor latino, un actor romano que se llamaba Livio Andrónico, y este actor en realidad se quedó sin voz durante una representación y fue uno de sus discípulos el que desde fuera del escenario terminó recitando mientras él gestualizaba. Entonces se generó un género nuevo que no había en aquel momento, que la pantomima, cuando pensamos en la pantomima antigua, la arcaica, pues solía ser interpretada por un solo actor. Esto es diferente del mimo, y se solía utilizar máscaras. Entonces este actor representaba muchos personajes y se solía cambiar una máscara detrás de otra para representar los distintos papeles, y solían ser temas mitológicos, temas históricos, grandes tragedias, etcétera, etcétera. Después, un poco en una época más moderna, evoluciona, digamos, la comedia del arte en el Renacimiento, entramos en los teatros de feria del siglo XVIII, el mimo blanco, la pantomime blanche, ¿no? Que se llama la pantomima blanca en el París del siglo XIX, y se sigue manteniendo el Pierrot, que es el Pierrot era un personaje que ya proviene de la comedia del arte, del Pedrolino, que tiene pues su bonete negro, su gorla, y va vestido de blanco con estos botones negros. Es un personaje de comedia del arte, Pedrolino, que evoluciona, y en el París del 1800, del siglo XIX, pues los actores italianos se les prohíbe hablar ya desde el siglo anterior, desde los teatros de feria, son actores muy virtuosos. Y entonces, digamos que frente a una dificultad que es, claro, el virtuosismo de los actores italianos hay que frenarlo como sea, entonces lo que hacen es, se saca un decreto por el cual ellos no pueden hablar encima del escenario para dar la oportunidad a los actores franceses de dominar la escena del momento, y es cuando estos actores italianos empiezan a desarrollar un arte nuevo del gesto que se terminará desembocando en la pantomima blanca. Entonces, que se pone muy de moda en el momento. Hay grandes actores en el 19 como puede ser de Vigo, de Bureau, se escribe de Vigo, Severin, Rudolf. Hay una serie de actores que ponen de moda esta forma de la pantomima, que no deja de ser una traducción de gestos por palabras, ¿no? Perdón, lo digo al revés, traducir palabras por
una gestualidad que viene codificada por la cual existe tanto actitudes en las manos como en el rostro, como en la corporalidad, en los brazos, en el busto, etcétera, etcétera, para expresar emociones. Ya puede ser la tristeza o el enamoramiento, o etcétera, etcétera, la envidia. Entonces termina haciendo piezas enteras, una pieza, un sketch entero, se denomina una pantomima, es el sketch, es la estructura interna, ¿verdad? Mientras que el mimo con mayúscula es podemos decirlo como un gran paraguas debajo del cual existen distintas manifestaciones relacionadas con el melodrama, los distintos estilos de pantomima, etcétera, etcétera, pero es, digamos, un término que abarca muchos códigos internamente. También depende, como digo, del país. Por ejemplo, si en Inglaterra aludimos al mimo, pues muchas veces, o a la pantomima, lo que ellos piensan, van a pensar en el Christmas pantomime, ¿no? Que es una pieza que se representa normalmente durante las Navidades, que es, digamos, una pequeña representación teatral para niños con un cuento infantil prácticamente. Entonces, a lo mejor para otro tipo de artistas del gesto que lo identifiquen con eso, pues es muy limitante, ¿no? Muy distorsionado el término. Digamos que Francia es el país que acuna y que desarrolla el arte del gesto relacionado con el mimo en su mayor esplendor, ¿no? Dependiendo un poco del país, ha tenido distintas manifestaciones. Así que hoy en día son términos un poco que se están entremezclando, pero sin duda la pantomima tiene que ver con la representación de un mimo de ilusión que crea objetos que no son vistos para el espectador, pero que creamos la convención por medio de un elemento técnico que se llama el punto fijo, ¿no? El punto fijo que puede ser como esa pared que hemos visto en muchos artistas, o puede ser, se puede utilizar, hay muchos tipos de punto fijo, ¿no? Punto fijo estático, punto fijo móvil, punto fijo en la composición corporal del personaje. Ahí nos meteríamos en elementos más técnicos de cuerpo, de movimiento para el mimo, que si quieres un día damos una charla específica sobre la técnica del mimo. Buenísimo, buenísimo. Eso me queda ahí resonando, eso del punto fijo móvil. ¿Cómo será eso? Bueno, no sé. Pues mira, el punto fijo no deja de ser una convención que establecemos con el espectador para, por ejemplo, ponerme de pie, si aquí tuviésemos una esfera y vemos que esta esfera la estoy trabajando como ese punto fijo, en un momento dado puedo tanto tirar de ella como a empujarla como tirar de ella, o en un momento dado ella puede tirarme a mí o arrastrarme a mí. ¿Sí? O Wow. también, exacto, un punto fijo podemos llevarlo a un plano incluso mucho más filosófico, que puede ser una creencia, es un punto fijo. En un momento dado, Dios puede ser un punto fijo, un objetivo puede ser un punto fijo, un conflicto puede ser un punto fijo, determinados puntos en el cuerpo para componer el personaje, ya sea una introversión de busto o una extroversión o una inclinación de cabeza. Si lo fijo en el personaje, puede ser un punto fijo interno dentro de la composición. O sea que digamos que el punto fijo es toda una filosofía de creación en el arte del gesto. ¿Quién? Bueno, me salgo un poquito, perdón por esto, pero tú sabes quién creó esa filosofía, ese término del punto fijo, o, Bueno, pues, o pues muy buena eso es... pregunta. Muy buena pregunta. Yo creo que sería muy difícil rastrear. Yo creo que desde los orígenes de los tiempos prácticamente existe este juego visual, este virtuosismo. Claro, donde más, digamos, más esplendor ha tenido el principio del punto fijo, fácilmente sea en la pantomima. En el siglo XIX, como veíamos, estos mimos tienen un gran dominio del cuerpo y miman tanto elementos externos, ya sea porque quiero asomarme a un balcón, o ya sea porque quiero quitarme las gafas y limpiarlas, etcétera, etcétera. Puedo usarlo para recrear cualquier elemento visual que no solamente debe ser comprendido por el público, sino que además debe ser estéticamente hermoso. Y aquí nos meteríamos un poco a hablar de la poética también del mimo. Es decir, el mimo es un lenguaje totalmente distinto del lenguaje de la palabra, aunque posee su propia gramática.
una gramática que fue definida en concreto por Etienne de Creux, padre del mimo moderno, en la cual se establecen los distintos módulos y bisagras en el cuerpo para poder hablar con el cuerpo. Hablar con el cuerpo, igual que con el texto, podemos usar las palabras de forma muy distinta y existen tantas palabras como en un diccionario podemos encontrar, pero la diferencia es cómo las organizamos para hacer un ensayo, hacer una novela, hacer poesía con ellas, ¿no? Entonces, el trabajo del cuerpo está en un ámbito más cercano a la poesía que a la narrativa, porque lo que hacemos, sobre todo, trabajamos mucho con el símbolo. Y el símbolo nos lleva sin duda a la metáfora. Y la metáfora nos lleva un poco a la identificación del cuerpo con otras realidades que no necesariamente es el realismo de la vida cotidiana, sino que podemos llegar a esencializar, digamos, eso es el mar, las dinámicas del mar, ¿no? Con nuestra respiración, con nuestro cuerpo. Podemos entrar en las materias, podemos utilizar los elementos de la naturaleza. Un árbol se puede mimar, un animal se puede mimar la envidia con mayúscula, el amor, el odio, como personajes, digamos, abstractos, ¿no? En sí mismo, no un personaje que tiene envidia, sino la envidia con mayúscula puede ser encarnada desde el cuerpo. Entonces vemos que nos abre todo un universo interpretativo muy diferente al actor del texto. Claro, y de ahí es que de todo esto que dices, a mí se me ocurre, pues por eso es que es tan amplio ese universo del mimo, y leyendo pues tu capítulo sobre unas palabras sobre el mimo moderno, también veía yo esa, como que hay la, como en algunos lugares, como una reticencia o algún rechazo sobre la palabra mimo. Entonces eso me llamó mucho la atención. Entonces, como que unos quieren no llamarse mimos, pero sí trabajan sobre todo esto que estás diciendo, la identificación del cuerpo Sí, con otras realidades, sí, la poética del cuerpo. Entonces, como sí, que ven en la palabra mimo algo como sí. peyorativo, bueno, sí. Exacto. Depende un poco de la línea de herencia, de movimiento de la que uno proviene, puede sentirse más o menos orgulloso de este término, ¿no? Ujú, La cuestión es que muchas veces se termina identificando con un artista callejero. Entonces parece que es un arte de segunda, cuando en realidad el mimo, como una expresión espontánea del arte, puede darse en muchos entornos. Marcel Marceau, uno de los grandes mimos de todos los tiempos, decía que él no necesitaba un gran teatro para tener un gran drama, para tener un gran conflicto. Y de hecho veíamos que sus piezas, los que pudimos conocerle en persona, ¿no? Que tuve la gran fortuna de conocerle, de formarme con él, cuando bueno, fue traído también a España por José Piris, un grandísimo pedagogo del mimo en España, que fue discípulo directo de Marcel Marceau durante varios años, y que fue mi profesor de interpretación en la RESAD, y con el cual he trabajado mucho tiempo con José Piris, pues trajo a Marcel Marceau a Madrid, y yo recuerdo la capacidad que tenía de evocar por medio de esa expresión que él acuñó, que era un poco el halo poético, que es cuando el gesto no es literal, sino que el gesto va más allá, es un gesto evocativo, ¿no? Evocador. Por ejemplo, cuando un actor señala la luna, hay dos formas de ver ese gesto. Está el público cuando mira el dedo, o está el público que mira más allá y logra ver la luna. Entonces, cuando logramos trabajar ya no solamente desde las herramientas técnicas del mimo, sino logramos meterle ese halo poético, es donde logra trascender lo que es meramente técnico para poder tener un realce superior. El mimo, después de todo, se soporta sobre tres grandes principios interpretativos, que es la estilización, la proyección y la suspensión del gesto. Esto es lo que hace que la técnica interpretativa sea muy diferente, y la formación también, ¿no? De hecho, uno puede pasarse toda la vida aprendiendo a manejar estos elementos hasta que finalmente están integrados, ¿no? Igual que hablar un idioma, uno nunca termina de
de perfeccionarlo, ya sea el castellano o cualquier otra lengua, siempre podemos aprender más palabras y aprender a manejarlo mejor, cuando no un lenguaje como este, el lenguaje del gesto, que sin duda se ha transmitido, ¿no? Es un legado de maestros a otros maestros y bueno, pues en concreto en Europa la tradición del mimo se desarrolla así, con este escenario de la pantomima que veníamos diciendo en el París del siglo XIX, llega un momento en el que está demasiado manido ese lenguaje, el público está cansado, ya no es tan innovador, entonces necesitan de alguna forma renovar las formas. Cuando cae en decadencia tiene un poco de esplendor, reverdece un poco pues, en Marsella y en otras ciudades, pero finalmente necesita una renovación que viene de la mano de uno de los grandes, digamos, teóricos, directores y pedagogos del teatro francés, que se llama Jacques Copeau. Copeau, que es el fundador del Vieux Colombier, ¿no? Del viejo Palomar, que es esa escuela en la que de pronto se empiezan a introducir nuevas técnicas de improvisación y de análisis del movimiento para reformar el arte del actor. Y ahí es donde entra Etienne Decroux, primero a formarse como alumno, posteriormente a ser profesor de la mima corporal. Recordemos que mima era en femenino, igual que las artes, igual que la danza, igual que la poesía, igual que la pintura, igual que la escultura, la mima era un término en femenino que más tarde fue adoptado al masculino cuando se llamó el mimo o mimo corporal dramático, que fue la disciplina que desarrolló Etienne Decroux y que fue después, digamos, mantenida esa pedagogía a través de sus últimos asistentes, Steve Watson y Corinne Sohn, con los que yo me formé personalmente en Londres, en su escuela, El Ángel Loco, la École de l'Ange Fou. ¿Se llama así la escuela? Sí, se llama la Escuela del Ángel Loco, École Corporelle Dramatique du De l'Ange Fou. Decroux, Sí, eso es. Así está herederos. la escuela de los últimos asistentes de Decroux, ¿no? De Steve y de Corinne. Ahora mismo están en Estados Unidos con su escuela, de Whitechapel se llama ahora su escuela. Entonces, bueno, de ellos mantuvieron, preservaron toda la técnica de Etienne Decroux y pudieron incluso evolucionar algunos aspectos. Digamos que las líneas que vienen de Etienne Decroux suelen ser maestros muy puristas que mantienen una tradición frente a otras líneas. Por ejemplo, la línea de Lecoq, él no se aferra tanto a una técnica cristalizada en el tiempo, como sí lo ha hecho, digamos, Decroux y sus discípulos, sino que el Lecoq ha construido toda una pedagogía que puede tocar muchos territorios dramáticos. Entonces, por ejemplo, al formarte en esta pedagogía, yo me he formado en la pedagogía Lecoq en varios centros, en concreto en el centro LISPA, dirigido por Thomas Pratky, que fue director de la escuela de Lecoq durante muchos años. Y entonces, con ¿El Thomas, dónde tiene la escuela? En ahora Barcelona. mismo Thomas trabajó durante 8 años como director de la Escuela de París, luego abrió LISPA en Londres y después de muchos años se la terminó llevando a Berlín. Es ahí Ah, ok, sí. donde él trabaja. Y en esta escuela, por ejemplo, en la pedagogía Lecoq en general, tocas muchos territorios distintos, comienzas trabajando un poco en el juego psicológico del silencio, introduces también la máscara neutra como gran elemento de la pedagogía, también utilizado por Copeau, el que veíamos que era el padre del reformador del mimo, y también fue utilizado de otra manera distinta por Etienne Decroux cuando usa un velo sobre el rostro, un velo de tela que permite, digamos, llevar la atención al resto del cuerpo y no solamente a la expresión facial del actor. Universaliza, por lo tanto, el conflicto del ser humano. Da igual que sea mujer, que sea hombre, da igual que sea mayor, que sea joven, da igual que sea asiático, que sea europeo, que sea americano. Lo importante es un poco los principios universales del conflicto, esos conflictos del mimo abstracto de Decroux, que trabajaba una disciplina totalmente independiente del teatro y de la danza, sino que terminó creando una disciplina nueva del movimiento, por lo tanto está fuera del teatro, ¿no? Como otra cosa, como otro elemento, otra disciplina distinta. Mientras que, por ejemplo, Lecoq sí que hace un esfuerzo práctico para que el alumno se convierta en un creador que termina confeccionando su propio estilo escénico, es decir, no es una reproducción del maestro Decroux ni del maestro Marceau, cuyos discípulos también, digamos, que adquirían toda la gramática de Etienne Decroux pasada por el halo poético de
de Marcel Marceau, con un estilo de mimo ilusorio, de pantomima blanca, pero después de todo no dejaban de ser pequeños imitadores, aunque pueden llevarlo a otros grandes lenguajes, por supuesto, pero reproducen una serie de elementos técnicos, mientras que los creadores formados con Lecoq lo que hacen es cuestionan las herramientas que reciben para terminar creando su propio teatro. A mí es una línea que personalmente me atrae mucho. Esta línea, porque por ejemplo en la pedagogía Lecoq te terminas formando tanto en tragedia, como en melodrama, como en bufones, como en clown. Entonces cuando es como un poco ir a un supermercado y poder hacer la compra con muchos elementos y después tú todo esto te lo llevas y pues ya ves tú, si cogiste un poco de arroz o cogiste legumbres o cogiste carne o pescado y con esto vas a confeccionar tu propio plato en lugar de una escuela de cocina en la que hacen muy bien el bacalao con salsa verde. Entonces vas a aprender a hacer el bacalao de salsa verde como el gran maestro lo hacía, ¿no? Entonces son herramientas distintas. En mi caso, digamos que me he preocupado mucho por absorber herramientas de ambos estilos para finalmente intentar crear no solamente mis propios espectáculos, sino una pedagogía del teatro del gesto que acoja la variedad de técnicas para lograr darle una coherencia, un sentido a la hora de impartir estos contenidos. Sí, eso que dices es muy revelador en el sentido al ver tu trabajo. Bueno, ya no sé si lo están viendo los links que he puesto yo ahí mismo aquí en bueno, bajo el título, que pues donde Alfonso nos invita a visitar unos links de su propio trabajo. Esa idea de esa pedagogía o, bueno, esa práctica de acoger varios lenguajes, no casarte con uno solo y pues crear tu Exacto. propio espectáculo, tu propio producto, ¿no? Artístico. Sí, sí, sí. De hecho, tengo por aquí algunas imágenes que si queréis puedo compartir con vosotros. Claro, buenísimo, buenísimo. Eh, ah, Mientras, ya te, sí. perdón. Mientras te organizas ahí con eso, bueno, ya nos has hablado de estas tendencias del mimo, de las escuelas, perdón, las principales escuelas y tendencias del mimo, Sí, eh, y estas diferencias de pedagogías, ¿no? Entre sí. Decroux, Marceau, bueno, me interesa mucho este personaje, ¿no? Esta persona de Marceau, ¿no? Que Sí, acoge sí. también a Decroux y también realiza, o sea, como que es la persona que más, que uno referencia, Sí, bueno, una persona como yo, pues que no estoy muy emparentada con el mimo, sí. referencia el mimo con Marceau, ¿no? Sí, lo suele asociar. Después de Ujú, todo, es el mimo más famoso de todos los tiempos. Es el primer mimo que da la vuelta al mundo ujú. actuando con un espectáculo de mimo. Fíjate la importancia. Ha habido muchos grandes mimos a lo largo de la historia, pero sin duda la vida de Marcel Marceau en sí misma ya es totalmente impresionante. Por supuesto, le tocó de forma lamentable vivir la invasión de Francia por la Alemania nazi e incluso él se posicionó, él y su hermano, como parte de la resistencia, ayudando a niños a salir del país. Por lo tanto, es una persona muy grande que terminó recibiendo la medalla del honor de Francia y fue condecorado por ello y reconocido como una figura clave en la historia de Francia. Entonces, un poco para ir comentando las imágenes que voy a compartir con vosotros, me gustaría hablar, hemos visto, ¿no?, esa pantomima blanca ahí atrás, como tienen rostros pintados de blanco, no dejan de ilustrar un Pierrot, un Pedrolino, muchas veces enamorado de la luna o enamorado de Colombina, rivalizando con Arlequín por su amada. Y bueno, pues en un código, digamos, mimado sin texto, en silencio totalmente. Aquí tenemos una imagen, por ejemplo, de Jacques Copeau, como decíamos. Pues, por ejemplo, Albert Camus, el famoso filósofo y escritor, decía
hubo una historia de Francia antes y otra después de Jacques Copeau, ¿no? Como podemos ver aquí, creador de l'École Vieux Colombier. Ahí tenemos una imagen para hacernos una idea de cómo era ese teatro, que es posible que siga abierto hoy en día. No estoy del todo seguro, pero sería fantástico poder visitarlo. Etienne Decroux, como vemos, profesor de esa escuela del Vieux Colombier y padre del mimo moderno, él dice: el verdadero padre en realidad fue Copeau. Yo no era más que el hombre que ayudó a crecer al bebé, ¿no? Una especie de padrastro, de padrino, que es más bonita la palabra padrino, ¿no? Del bebé, para ayudarlo a crecer y desarrollar la gramática corporal. Aquí vemos una pieza de mimo corporal dramática. Esta en concreto se llama, ahora aparecerá, eso es una pieza que se llama La Meditación, en el cual él, ese es Decroux, fijaos ese cuerpo totalmente trabajado bajo los principios estrictos de la disciplina del mimo corporal dramático, una gimnasia de estilo, después de todo, que nos enseña a elaborar tanto a partir de los distintos segmentos del cuerpo y su significado, como de los dinamorritmos, como aquellos elementos de puntuación muscular que dan énfasis al movimiento, ya sea un toque motor como acento, ya sea una resonancia, ya sea una vibración, ya sea uno de los muchísimos dinamorritmos que diseñó Etienne Decroux. Por otra parte, discípulo de Etienne Decroux, pero al mismo tiempo de alguna forma traidor, podríamos decir, porque vuelve, si Decroux combate la pantomima del siglo XIX, será Marcel Marceau, su discípulo más avanzado, el que retome una estética de un pedrolino, es decir, pintarse de nuevo la cara de blanco, ponerse una camiseta de rayas y trabajar con una flor, por ejemplo, creando ese personaje que se llama Pip, que está inspirado un poco en una novela de Charles Dickens. Entonces él extrae ese personaje y bueno, y trabaja toda la vida el mismo personaje, ¿no? A través de estas pantomimas de estilo de Marcel Marceau. Después la tercera gran escuela. Tenemos las dos grandes escuelas, la de Decroux, la de Marcel Marceau, y la tercera sería la de Jacques Lecoq, que dan ese auge al París del siglo XX como ciudad y país destacado en el arte del gesto, y su máscara neutra como el gran elemento central de su pedagogía. Aquí tenemos también algunas imágenes de Lecoq haciendo, pues esta es una pieza de su propio repertorio pedagógico que se llamaba el barquero. Entonces ahí aprendíamos un poco a manejar tanto un punto fijo como puede ser el bastón del barquero, como las dinámicas de cómo se introduce en el agua, cómo se hace girar, cómo se mantienen las dimensiones, cómo en una fase posterior de la pedagogía jugamos con este elemento para hacerlo más pequeño o hacerlo más grande, para seguir trabajando con el cuerpo y dar la ilusión, pero sobre todo desde una poética del cuerpo que da un ritmo, una mimodinámica que decía Lecoq. También Lecoq fue un gran colaborador de Peter Brook, uno de los grandes directores de todos los tiempos, ¿no? Muy interesado en unas semillas que luego se terminaría llamando la antropología teatral por Eugenio Barba. Pero sin duda Peter Brook tiene mucho que ver en esa semilla de la antropología teatral. Y después, como decíamos antes, si uno está, digamos, orgulloso o no del término mimo, depende de cuál sea la rama de la que provengas. Los artistas que venimos y ahí me incluyo también, de una pedagogía, de una rama técnica más decruciana, sí que solemos admitir ser llamados mimos. Por ejemplo, Théâtre du Mouvement es una compañía parisina creada por Claire Hagen y Yves Marc, son los dos directores. Esta compañía está en activo y ellos vienen también de Decroux, por lo tanto consideran su teatro del movimiento con técnica de Decroux. Otras compañías como Théâtre de l'Ange-Fou, ¿no? La compañía con la que yo me formé en técnica de Decroux, sin duda ellos están muy orgullosos de considerarse mimos corporales. Ahí vemos en esta puesta en escena de Orfeo, de Orfeo Complex, se llamaba ese espectáculo. En aquellos tiempos yo estaba con ellos también y ahí tenemos a Corinne Soum, francesa, de fondo, ¿no? Que era la directora y pedagoga de la escuela, y otros ¿Qué actores, significa compañeros. esto, lunch food? Ángel Loco, Fu es loco, Ah, ya, entonces ya habías hablado, sí, es del eso es ángel loco. el Es teatro del Ángel Loco. ya, Sí, es la misma escuela, sí. sí. Otro gran discípulo de Decroux es un americano que se llama Thomas Lephart,
que después llevó a la Universidad de Irvine, California, toda la técnica que él digamos, incorporó, integró en su cuerpo, y creando incluso The Mind Journal, que es una revista muy famosa en Estados Unidos, donde él reflexiona sobre la técnica y sobre esta disciplina. También le hemos traído a España varias veces, a Galicia, y yo he tenido la fortuna también de entrevistarle varias veces para revistas y para medios de comunicación, y bueno, pues hemos entablado una gran amistad también. Por otra parte, otras compañías que vienen más de una pedagogía lecockiana, pues abordan una gran cantidad de lenguajes, muchas veces creativos, como pueden usar desde máscaras hasta un montón de elementos. Por ejemplo, aquí tenemos a Mummenschanz, que es una compañía suiza formada en París con Lecoq, y que finalmente hacen este tipo de máscara. Aquí son violines, pero tienen unos espectáculos absolutamente increíbles, ¿no? Y también hablar de uno de los grandes, digamos, responsables de que el mimo entrase en España, pues es el gran maestro José Piris, con el cual yo me he formado durante muchos años y con el cual he trabajado y colaborado, he impartido cursos por toda España con él. Él fue discípulo de honor de Marcel Marceau, y tiene su propia escuela que, haciendo honor a Coupeau, en lugar de el Vieux Colombier, Piris llamó a su escuela el Nouveau Colombier, el nuevo Palomar. Fíjate, un concepto muy bonito. Ahí le vemos disfrazado de payaso, el payaso Pitis, se hacía llamar. Y bueno, digamos que en mis espectáculos también he intentado incorporar, integrar todos estos elementos. Durante varios años he estado trabajando con un espectáculo que estrené en Alemania, que se llamaba The Butterfly Effect, el efecto mariposa, una teoría del caos. Una comedia sobre la teoría del caos, y en la cual encarno muchos personajes a partir del principio del punto fijo del que os hablaba antes, que es la gran filosofía del mimo. Entonces trabajo con la composición corporal y hago que entre ellos discutan y se hagan escenas y surjan conflictos y encuentros y desencuentros y tramas de enredo a partir de un solo actor que interpreto 6 personajes en escena. A veces utilizando el texto, otras veces escenas corporales puramente. A veces utilizamos principios de la dramaturgia del mimo, como puede ser la elipsis temporal o la elipsis espacial, para cambiar el espacio y cambiar el tiempo en el que la acción dramática se está desarrollando, ¿no? Aquí es donde vemos que es un lenguaje totalmente distinto al lenguaje literario, cuando una pieza literaria, un Hamlet, por ejemplo, de William Shakespeare, se pone en una escena que responde de alguna forma a las unidades aristotélicas de unidad de acción, tiempo y lugar. Sin embargo, con el mimo podemos, en una caja vacía, llegar a ilustrar distintas situaciones en distintos tiempos o en el no tiempo, en el trabajo abstracto del cuerpo también. Entonces, personalmente, me ha gustado siempre mucho este tipo de trabajo corporal. Uno, por el placer de trabajar corporalmente, que sin duda es un gran placer metafísico. Aquí os voy a poner un pequeño fragmento para que veáis una de mis piezas que se llama El vuelo de la mariposa. Y No tiene nada que ver con el efecto mariposa. bueno, esta pieza terminó siendo integrada Okay. dentro del efecto mariposa, como un preludio. Mm. Mientras voy a ir contándoos, vemos Ujú. que desde un punto de vista técnico, actoral, ahí fusiono la gramática de Decroux, que está integrada en el cuerpo a la hora de hacer una... Ahí hay una marcha, marche sur place, marcha en el sitio, se llama. Esta en concreto es una marcha elaborada por Marcel Marceau, la marche sur place, aunque Decroux tenía otras marchas, o Jean-Louis Barrault. También vemos ahí el juego del punto fijo, cuando con la mirada puedo jugar un elemento externo, que en mimo lo llamamos un fantasma, ya sea un personaje que está fuera, exógeno, o sea un elemento como una mariposa, también lo denominamos un punto fijo. Y vemos, por ejemplo, el principio de la suspensión, tal y como está el actor colocado. Vemos el enraizamiento en esa técnica con los pies, cómo se trabaja el tobillo. Muchas veces mi talón no toca el suelo porque descargo todo el peso en el metatarso por medio de esta técnica elaborada por Etienne Decroux, que se llama la supresión del soporte, suppression of support. Por otra parte, la respiración es lo que nos termina dando la oportunidad de hacer un halo poético. Ahí vemos, por ejemplo, otro de los elementos del punto fijo, como puede ser un cazamariposas, ¿no? Un palo.
haciendo un sólido en el espacio con el cual jugamos como herramienta de ilusión, mimo ilusorio. Eso es, y recreamos, aquí estamos dentro de un plano de acción, es una escena en la que el actor está jugando, interactuando en tiempo real, como si fuese un niño que caza una mariposa en el bosque. Entonces digamos que sí que estamos en un terreno realista, entre comillas, porque sí que hay una identificación que el público puede entender fácilmente. Sí. Puede ver la mariposa, puede ver al niño, puede ver el elemento con el que jugamos. Wow. Estos elementos son elementos pantomímicos. Por ejemplo, cuando hacemos una mariposa que no es real, sino que está siendo identificada con el cuerpo, con la dinámica del juego corporal, o por ejemplo, como el cuerpo se diseña en el espacio con una gran escultoridad, ¿no? Es un cuerpo escultórico que construye a través de la actitud física un dibujo corporal que es comprendido por el ojo del espectador. Claro, Sí. obviamente ¿cuántas imágenes está recreando el actor en escena al trabajar con esa mariposa? Pues tantas como espectadores haya, porque digamos, tenemos a 100 espectadores, cada uno va a ver una representación distinta. Estamos multiplicando la acción, la imagen de la mariposa, en la comprensión del espectador, de espectadores, en plural, en el escenario. Entonces, este trabajo es puro lo que se podría llamar mimo corporal. O sea, Sí, tiene técnica de mimo corporal. Sí, fusiona, como decimos, los tres códigos. Es mimo corporal, tiene también mimo de estilo, tiene pantomima ilusoria y también es un mimo de acción, después de todo. Entonces, digamos que en este código agrupo las tres pedagogías del mimo en una pieza de creación. Sí. ok. Bueno, Alfonso, cuéntanos si tú tuviste la oportunidad de trabajar con Marceau. Efectivamente, como os decía antes, tuve la gran oportunidad de que Marceau viniese a Madrid y gracias a José Piris y con él compartimos una formación maravillosa durante, creo recordar que fueron algunas pocas semanas en las cuales también él presentó su espectáculo. Voy a parar, creo que sigue sonando por ahí una música. A ver, sí, vale. Entonces, sí, tuve la fortuna de formarme con él, de conocerle, de verlo encima del escenario, de compartir con él un aula de formación. Bueno, quiero poneros un pequeño tráiler de este espectáculo que os comentaba que era el efecto mariposa, aunque Ah, sí, sí, sí. sigo escuchando de fondo una musiquilla y no sé cómo Sí. pararla. No sé si es mía o a lo Creo mejor que es tuya. es mía, Es, ¿no? es del vuelo de la mariposa. Fíjate, pues a ver si Quedó luego... ahí escondido. Creo que ya. Ah, Sí, no. pues lo Sigue tengo por ahí. ahora mismo ya no sé dónde. Bueno, pues ahí os pongo el tráiler. Espero que suene más fuerte que el otro. Voy a contarles una historia que tal vez puede traer Bueno, algo. pero no se ve. ¡Se me ha olvidado el anillo! Ahora va. Un momento. Ahora Ahora va. voy a contarles una historia No, que tal no, vez puede no se traer. ve aún. No se Vale. ve. Ya sé qué pasó. Tenemos que compartir pantalla. O sea, se supone que ya tú puedes, ya te di permiso. Perfecto. Eso, ahora sí. Ahora Ahora sí. sí. Ahora sí. Sobre todo esto. ¡Se me ha olvidado el anillo! Un momento. Ahora mismo vuelvo. ¡Ay! ¡Hola, pajarito! Voy a contarles una historia que tal vez puede traer algo de luz sobre todo esto. ¡Se me ha olvidado el anillo! Un momento. Ahora mismo vuelvo. ¡Ay! ¡Hola, pajarito! Que al mundo nada le importa. Gira, gira. He venido para llevarte conmigo al futuro. Toc, toc, toc. Hola, hola. ¿Hay alguien en casa? Tirada, te he dejado tirada. No te irás.
principio a... ¡Basta! El caos puede llegar a ser muy creativo. Muy bien. Ese es el, bueno, un fragmento, bueno, el tráiler de El efecto mariposa, y eso a mí me parece maravilloso porque ahí uno ve la herencia de lenguajes Sí. que tú tienes, ¿no? O sea, uno puede ver, o sea, claro, uno dice el mimo, pues el silencio, ¿no? Pero ahí te permites tú, te das tus libertades de entrar con la palabra y pues cuéntanos cómo es eso, pues Ujú, esta ujú, idea no sé si ujú, más como acogiendo la pedagogía de Lecoq, que es más abierta. ujú, ujú. Cuéntanos ese proceso. Pues mira, en concreto, claro, cada espectáculo es absolutamente distinto. El proceso que tuve con el efecto mariposa es un proceso muy bonito. Digamos que empiezo a trabajar en este espectáculo durante una temporada que paso en Alemania en el año 2017 y durante ese tiempo un poco también asesorado por Thomas Pratky, que como decimos fue el director de la escuela Lecoq y después fundador del ISPA, y con un compañero argentino maravilloso, Diego, Axelrad, que empezó a dirigir esta pieza y que pudimos estrenarla en una sala en Berlín. Y después, pues cuando regresé meses más tarde a España, pues retomé el espectáculo, tomó la dirección mi amigo Sergio Macías, y seguimos evolucionando sobre esos gags. Entonces, digamos que no existen ni técnicas cerradas ni pedagogías cerradas. Una verdadera pedagogía no deja de ser una serie de principios abiertos con los cuales cuestionarse a uno mismo, hacerse preguntas de cómo funciona mejor una escena o cómo hay que trabajar. Para mí fue un gran desafío, nunca había trabajado lo que llamamos un one-man show, un espectáculo de un solo actor, ¿no? Un unipersonal, que también se llama. Entonces, sí, efectivamente, al final pues uno echa mano de las herramientas que tiene y ahí necesité mucho ayuda desde fuera para llegar a elaborar con más profundidad un poco cómo se maneja una trama de enredo en la que siempre hay personajes que están fuera porque puedes hacer uno, dos, tres personajes que están en la misma sala, pero siempre hay personajes que están fuera. Entonces existe todo este trabajo un poco de ser consciente de qué estás dando con el cuerpo, cómo te mueves en el espacio para hacer la transformación del personaje. Para mí es una pieza totalmente, digamos, un juguete, un bombón interpretativo porque te da mucho espacio al juego, al disfrute. También totalmente agotadora, ¿no? Es una pieza de una hora en la que canto, bailo, me muevo, salto, hago absolutamente de todo y al final pues yo recuerdo que estaba, claro, terminas, tú lo sabes, como actriz con mucha adrenalina en el cuerpo que no sabes si irte a la cama o salir toda la noche a tomarte cervezas. Sí, sí, conozco esa sensación. Wow, claro. No, y es que se ve, o sea, también es que es bien complejo, ¿no? Porque está el trabajo corporal, está la palabra, está la improvisación, ¿no? Ahí estás improvisando tú con el público. Sí, 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 sí. Entras ahí, pues, justo ahí en la gradería, bueno, a meterte ahí con la gente. Sí. Entonces, pues es una ¿qué? Articulación Mm, de lenguajes y y de intuiciones sí, 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 y de sí, tus sí. propios deseos, ¿no? De decir lo que Sí, necesitas decir a partir de esta idea de la teoría del caos, ¿no? sí, mira, yo creo, Alejandra, que un poco cuando uno analiza y ve un histórico de los espectáculos que ha creado a lo largo de su vida, sería muy difícil ahora mismo saber cuántos he creado, dirigido o actuado. Fácilmente, pues varias decenas, a lo mejor no sé si cerca de una centena de ellos. Es muy bonito ver la biografía de uno a lo largo de las piezas que he ido creando, porque sin duda va reflejando el momento vital en el que estás, cuáles son tus preocupaciones, cuáles son tus inquietudes, qué te está pasando en la vida.
en la vida intelectual, sentimental, espiritual, termina estando reflejado. Por eso es una pieza a la que le tengo especial cariño, porque fue un momento de mucho crecimiento, mucho desarrollo. Entonces, observar un poco estos elementos es lo que a mí me lleva a veces a motivar a mis alumnos a que realicen una reflexión personal en su trabajo. Esto puede ser malinterpretado cuando abogamos por una creatividad del actor y el actor sin la técnica necesaria, digamos, que hace un todo vale, cualquier cosa. Entonces, la creatividad debe ser bien entendida y yo personalmente he descubierto en mi práctica cuando a través de una serie de limitaciones escénicas la creatividad se potencia. Por ejemplo, cuando damos un tema concreto de creación, cuando damos un espacio limitado, muchas veces puede ser como trabajábamos en la pedagogía de Lecoq, que nos hacía trabajar en espacios mínimos, a veces de 1,5 metros por 1 metro, y nos metía a 4 o 5 actores a trabajar dentro, a crear una pieza. Entonces, las limitaciones o una temática, que te den un tema como puede ser los éxodos, como puede ser la libertad, etcétera, etcétera. Entonces, es la propia restricción temática, espacial o técnica la que te hace desarrollar la creatividad. Cuando no hay parámetros, cuando no hay una cuestión sobre la que uno está trabajando, no puede haber creatividad. La creatividad se tiene que apoyar a partir de un desafío. Es lo que nos va a hacer crecer. Ya el teatro tiene varios desafíos. Uno de ellos es el tiempo. ¿Cuánto tiempo tenemos? Suele ser muy limitado. ¿Por qué? Porque está limitado también en términos económicos cuánto tiempo puedo mantener a esta gente trabajando en este proyecto. Existen muchas carencias, ¿no?, en el teatro, bien lo sabemos. Carencia de tiempo, carencia de espacio, carencia de recursos, carencia de presupuesto, carencia de distribución, etcétera, etcétera. Y sin embargo, el teatro es totalmente imparable. Da igual las dificultades de los tiempos, como los que nos ha tocado vivir a nosotros, que el teatro no muere. Puede mutar, puede cambiar de forma, puede sufrir una metamorfosis, pero siempre existe en algún rincón, existe alguien que está haciendo una representación organizada que podemos considerar teatral o teatralizada. Entonces, esto es un fenómeno muy bonito en las artes, como la reflexión del ser humano sobre su propia condición de ser. ¡Wow! Ay, Alfonso, tú siempre terminas diciendo unas cosas, me das las respuestas a muchas preguntas que siempre me he hecho, ¿no? Sobre el valor del teatro, bueno, o el valor del arte en general, el teatro en particular, Sí. sobre esta idea de todo vale, ¿no? De uno como actor, o sea, de qué es la creatividad, ¿no? Que la creatividad, desde dónde tiene que verse, a partir de un desafío, ¿no? Exacto. Esto es clave, ¿no? Exacto. Si no hay desafío, entonces nos vamos a esos espacios de todo puede ser arte y pues no es así. Exacto. Mira, es que tú la vez pasada, la última vez que estábamos hablando de danza teatro, Sí. ¿te acuerdas que íbamos cerrando? Ya, pues ya estamos también al tiempo de cerrar. Íbamos cerrando con una reflexión sobre el dolor. Sí. Cuando el dolor, que el dolor siempre está. Tú decías, siempre va a estar el dolor, pues estamos pasando, esta pandemia es un dolor para todos nosotros como humanidad. Y para el dolor, o sea, ¿qué se hace a partir, uno como actor, qué puede hacer? Puede hacer arte a partir de ese dolor. Tú decías que el dolor se puede transformar, ese dolor siempre va a estar, pero se puede transformar en belleza. Exacto. Nos invitabas a bailar, a disfrutar de la vida a través del baile, a simplemente sentir el placer de moverse, ¿no? Sí. Tú, en este momento, en estos espacios, ¿qué consejo nos puedes dar, bueno, a los jóvenes? Yo digo a los jóvenes, a nosotros los jóvenes,
los jóvenes de corazón, Ujú. interesados en el teatro Sí. gestual. Pues mira, yo les diría una cosa a todos los artistas. Cuando es muy difícil hacer planes en un espacio y fuera en el que no existe una estructura, en el que no nos podemos organizar, porque apenas podemos ver qué va a suceder la próxima semana, ya no te digo el próximo mes o dentro de 6 meses, porque no podemos hacer planes. Nos ha hecho vivir en el momento presente, ahora mismo. Y el teatro justamente es el único arte que se manifiesta en el presente. Una escultura pudo haber sido hecha en el Renacimiento, o una pintura, o muchas otras artes, pero justamente el teatro vive del presente. Cuando fuera no podemos confiar en una estructura, lo que tenemos que hacer es trabajar nuestra propia estructura interna. Esa es en la que debemos invertir tiempo, ¿no? Yo trabajo mucho dentro de mi metodología pedagógica con visualizaciones creativas en las que el actor entra dentro de un estado de trance hipnótico prácticamente para poder viajar con la mente y visualizar la creación de una pieza. Entonces, una forma maravillosa ahora de invertir el tiempo es siéntate, concédete el tiempo durante 10 minutos, 15 minutos, una vez al día, 2 veces al día, 3 veces al día, y empieza a visualizar un poco cuál es tu pieza, cuál es tu obra, qué te está pasando y cómo la vas a crear, para cuando llegue el momento. Un creador tiene que estar siempre en la creación, tiene que tener siempre la cabeza bullendo y lo mejor es embarcarse. Es cierto que antes os decía que la creatividad necesita una serie de limitaciones para que pueda brotar y también he de decir lo contrario o lo complementario, que es el actor debe tener el riesgo, el arrojo de lanzarse a crear, aunque no tengamos todos los medios adecuados, todos los medios oportunos. Ahora mismo estamos viendo que la tecnología tiene que ser un gran asociado, un gran colaborador para reunirnos con personas que están en otro sitio, como el arte libre, la compañía de teatro libre y Alfonso, pues tienen una, digamos, una colaboración internacional gracias a la tecnología. Pues lo mismo invito a todos los creadores a que gracias a la tecnología se reúnan, logren colaboradores en distintos sitios y armen proyectos, trabajen internamente su estructura para que llegado el momento pueda subirse al escenario o desde un lado de la cámara poder compartir esas nuevas formas del teatro del siglo XXI. Así es. Wow. Sin palabras. Un arte sin palabras. Ahí Sí. estamos. No, claro. Entonces, pues ahí está el mensaje para todos los que nos están escuchando. Sentarse, escucharse, cuál es nuestra necesidad, cuál es nuestra pregunta. Esto siempre tiene que estar porque si no nosotros, pues creadores, podemos desfallecer o podemos sucumbir. Entonces, si no estamos bullendo, pues es muy complicado, pues como permanecer, ¿no? En esto del arte, del artista escénico. Bueno, pues Alfonso, muchas gracias, muchísimas gracias nuevamente y muchas gracias a todos los que están por acá. Está Carlos Montilla, gracias por estas charlas, Alfonso y Aleja, que viva el movimiento y el trabajo corporal. Bueno, Evans Lawrence Stone, debe ser amigo tuyo, también te Sí. saluda. Qué bueno, Sergio Herreño. Pues maravilloso y saludando también a todos los colegas, porque pues mañana es el Día Internacional del Teatro, entonces pues con estas palabras tan maravillosas, esta reflexión de Alfonso, nos despedimos, los invitamos nuevamente en un mes, ¿cierto, Alfonso? Exacto. A disfrutar de otra charla también maravillosa, creo que podría ser sobre el nuevo... Fácilmente hablaremos sobre circo, si queréis, sobre circo moderno. Sobre el circo. Maravilloso. Hecho. Eso, buenísimo. Muy Entonces, bien. gracias a todos por acompañarnos y ahí les dejo pues esta reflexión maravillosa.
Nos estaremos viendo nuevamente en un mes con Exacto. Alfonso. Muy bien. Por el Chao, Teatro todos. Libre. Chao, feliz Día Internacional del Teatro. Eso es. Chao. Se fue. A ver, ya, esto